Bueno, como habíamos visto en la ocasión pasada, pues estábamos trabajando hoy capítulos 9, perdón, 10 y 11, el propósito de la transformación. Y el 11 le gustaría ser parte de la revolución o de una revolución. Y vamos entonces a arrancar con esto. Vamos a iniciar haciendo una oración. Señor, te damos gracias por el tiempo que nos permites tener hoy, Dios mío, por todas las personas que han llegado hoy para que tengamos este tiempo. Señor de la gloria, te pedimos, Espíritu Santo, por favor, porque tú te glorifiques, porque tú bendigas, porque tú hables, porque tú dirijas nuestras vidas y que esta palabra, Señor, esta enseñanza de este material realmente empiece a producir cambios en nuestra manera de pensar y tu obra, Espíritu Santo, transforme nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Bien, el propósito de la transformación. Y empezamos hablando de algo que citaba el libro y es el tema de la motivación correcta. Entonces Jesús, movido a compasión, extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Entonces, nosotros tenemos que reconocer y darnos cuenta y recordar siempre que el Señor nos ama, que Jesús hizo posible que fuéramos reconciliados con Dios. Los huérfanos consideran al poder como una medalla que les da valor, pero la verdad es que el ministerio no es para alcanzar metas ni hacer alarde. Dios nos usa con poder para mostrar su compasión. Nosotros no nos dejamos usar por el Señor para demostrar poder, ni para demostrar superioridad, ni nada por el estilo. La vida del Hijo de Dios es una vida en la cual cuando uno tiene una intimidad con Dios, Dios lo usa. Pero todos sabemos que el Señor no le agrada la arrogancia. Y uno de los temas que trata aquí el libro que cita al pastor Kerry es el tema de la arrogancia que a veces los hijos de Dios tenemos tendencia a tener. Entonces, no echamos fuera demonios, explica él, para demostrar autoridad delegada. No levantamos a los muertos para tener un testimonio poderoso. Lo hacemos para restaurar familias afectadas por una muerte prematura. Dios nos usa para que la gente pueda vivir con la esperanza de la eternidad. Nuestra transformación es para la liberación de los demás. Para los hijos el poder es la compasión del Padre en acción. El poder no es para demostrar lo que somos, el poder es para demostrar lo que Dios hace por nosotros. Dios sabe subir el volumen del clamor Abba en corazones dispuestos. Me pareció muy bonita esa frase que cita ahí el libro. Dios sabe subir el volumen del clamor Abba en corazones dispuestos. La profecía tampoco es para deslumbrar con espiritualidad. Jesús siempre demostró amor y compasión, el amor y la compasión del Padre por medio de todas las obras que Él hizo. Y nosotros, pues, hemos sido llamados a participar en el ministerio del Señor Jesucristo, movidos por esa misma compasión. El mismo Espíritu que estaba en el Señor Jesucristo es el Espíritu Santo quien hoy opera en nosotros y podemos ver las cosas grandes, las cosas preciosas que el Señor hizo en su tiempo de ministerio aquí en la tierra, movido, guiado por el Espíritu Santo. La compasión es el amor desbordante del Padre hacia el Hijo que aún está lejos. Entonces, para que tengamos en cuenta esto, nuestra motivación, que la motivación sea la motivación correcta. Ahora hablamos un poquito acerca del testimonio. Dice que la fe obra en el corazón de quienes escuchan y el Espíritu Santo se mueve en respuesta a esa fe. Una de las herramientas más usadas por el Espíritu Santo es precisamente esta, nuestro testimonio. Nuestro testimonio es usado por el Espíritu Santo para transformar a otras personas. No debemos nosotros temer contar nuestras historias de transformación, la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y como yo digo siempre, realmente cuando uno tiene una relación con Dios, necesariamente tiene que tener muchas cosas que contar. Entonces, el contar ese testimonio hace que haya una oportunidad para que el Espíritu Santo
actúe sobre las personas. Testificar es profetizar de alguna manera acerca de la obra transformadora del Señor. Y vamos a hablar un poquitico de lo que es crecer, madurez. Un poquito hablemos de la madurez espiritual. Entonces, una de las cosas que explica el libro es esta. Dice, no le preguntemos al Señor el qué o el cuándo o el por qué. Él nos quiere hablar del quién. Quién es Él y quiénes somos nosotros. Generalmente Dios nos habla de lo que somos y no de las circunstancias que estamos enfrentando. El hecho de que uno ore no significa que tenga una vida perfecta. Los dones del Espíritu son gratuitos, pero no son transferibles a nuestras generaciones. Cada uno debe ocuparse de avivar la llama que el Señor ha colocado en cada persona. Todos los días debemos disponernos para recibir y para dar. Cada día es un nuevo comienzo. Y alguna vez yo escuchaba y lo he compartido, que el, el, el poder, la presencia del Señor en nuestras vidas no es una cosa, digamos, gratuita. La unción no es gratuita. La salvación es lo único que es gratis en nuestra vida, pero la unción no es gratuita. Es decir, uno tiene que aprender también a tener una actividad espiritual, una relación, cultivar la intimidad con Dios. Y cada día es un nuevo comienzo. Cada día tenemos que enfrentar la espiritualidad de cada día y ese es el precio de la unción. Cada día debe uno disponerse más a conectarse con el Espíritu Santo. La salvación, como les estaba diciendo, es gratuita, pero la unción sí tiene un precio. La creación anhela la manifestación de los hijos de Dios y cada día tenemos turno para llevar la antorcha. Esto es como una posta y tenemos turno para llevar la antorcha. Alguien tiene que tener pasión por la gloria de Dios. Cada generación necesita un renacer de la vida en el espíritu y eso es madurez. Madurar es saber que no es que en el cristianismo todo se logre sin esfuerzo, ¿no? La salvación sí es gratis, pero el resto es con esfuerzo. Por eso el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Bien, algunas pautas que cita el libro acerca de la vida espiritual. Entonces, cita una primera pauta que dice, los hijos aprovechan el acceso al Padre. Jesús nunca nos enseñó una fórmula para orar. Jesús nos enseñó una nueva forma de relacionarnos con Dios. En la última cena, el Señor Jesucristo enfatizó que tenemos acceso directo e inmediato al Padre. Podemos acudir al Padre directamente. Dios quiere hacer habitación en nuestro ser. Y por eso el pasaje cita dice, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. O sea, como todos lo sabemos ya, podemos acercarnos hoy ante el Señor sin necesidad de intermediarios. Los huérfanos se esconden de Dios porque han creído mentiras acerca de Él y por supuesto mentiras acerca de ellos mismos. Piensan que Dios es un Dios inaccesible, que cosecha donde no ha sembrado, que es un patrón cruel, que es un patrón injusto. Y alejarse de Dios es una puerta abierta al engaño. Y este engaño perpetúa el espíritu de huérfano. Recordemos que hemos estado lidiando mucho a través de todo este estudio de la trilogía Abba con el tema de la orfandad, que es digamos, el punto al cual el pastor se ha referido más por cuanto es una de las obras que el enemigo ha podido hacer para destruir la humanidad, porque cuando uno pierde la confianza en Dios y pierde la confianza en sí mismo, pues es presa fácil del enemigo para cualquier cosa. Por eso el engaño de las mentiras del enemigo perpetúa ese espíritu de huérfano. Nosotros somos transformados cara a cara y no en la distancia. Nuestra adopción como hijos se realiza en la presencia del Padre. Los hijos aprendemos a encontrar
a buscar y encontrar la presencia del Señor y también a disfrutarla. Bien, entonces los hijos aprovechamos ese acceso directo al Padre. Listo. Entonces, veíamos que el libro recomienda unas pautas para tener cuidado o para tener en cuenta mejor cuando nosotros queremos tener acceso al Padre. Entonces nos da esas tres pautas que encontramos ahí, que son unas pautas, digamos, para mantener, para cultivar nuestra relación con el Señor. Dice, prepare un tiempo para encontrarse con Dios, es decir, crear el hábito de iniciar el día con Dios. Prepare un lugar para encontrarse con Dios, tener un sitio donde uno pueda estar a solas con el Señor, es decir, donde uno pueda tener intimidad, donde uno pueda tener la libertad para poder hablar con el Señor y tener ese hábito de iniciar siempre nuestro día con el Señor. Pero claro, también podemos comunicarnos con el Señor en diferentes horas del día. Lo ideal es ser organizados con esto. Y habla también de preparar una forma de encontrarse con Dios, lo que le ayude a uno a sentir su presencia y escuchar su voz. ¿Qué podemos nosotros considerar allí? La alabanza, la adoración. Y él habla de una alabanza y una adoración verticales. Cuando decimos verticales, quiere decir alabanzas dirigidas exclusivamente al Señor. Ustedes saben que a veces nosotros también tenemos algunas alabanzas como enfocadas en nosotros, como cuando nosotros decimos cuánto me ama, etcétera. Y cuando hablamos de la oveja perdida y dice que yo no era nadie para merecerlo, pero hay alabanzas que son enfocadas exclusivamente en adoración, en exaltación del Señor, y esas son las alabanzas que cita el libro, que se llaman verticales, ¿no? También es bueno tener un devocional, un tiempo, un plan de lectura, hablar con Dios acerca de lo que nos ha venido hablando últimamente, de lo que hemos leído, y acudir frecuentemente a la presencia del Señor. Esto para cultivar, digamos, nuestra posibilidad de acercarnos ante el Señor. Bien. Los hijos entienden la importancia de la comunión y la llenura espiritual. Entonces, el Señor Jesucristo enseñó a darle prioridad al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da lo mismo que le dio al Señor Jesucristo. Tomará de lo mío, dice la Escritura, y se lo hará saber a ustedes. El camino más corto de huérfano a hijo es relacionarnos con el Espíritu Santo. El huérfano espiritual vive en el temor, vive con ataduras, vive con aislamiento, vive en el engaño. El huérfano vive temeroso del futuro, no siente la presión del tiempo. ¿Ok? Entonces, hay esta palabra que cita ahí el texto de Juan 16:7, dice, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Entonces, cuando uno tiene esa intimidad con el Padre, pues tiene lo que cita la diapositiva: paz, descanso, confianza, no se preocupa por el mañana. Y es muy importante lo que ya hemos hablado en otras ocasiones del lenguaje espiritual. ¿Ok? Bien. Un tercer aspecto que cita el texto es que los hijos entienden que les corresponde continuar con el ministerio de Jesús. Esta es la posta de la que yo les hablaba. Dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará y aún mayores hará, porque vuelvo al Padre, porque yo vuelvo al Padre. Entonces, Jesús preparó a sus discípulos para continuar con su ministerio, les instruyó acerca de la importancia de la presencia del Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo viene a multiplicar el ministerio de Jesús por toda la tierra. La iglesia está encargada de hacer las mismas obras que hizo el Señor Jesucristo. Pero la iglesia ha buscado hacer las obras de Jesús, pero con otra motivación. Usamos la unción y el poder con unos intereses mezquinos a veces.
Entonces, digamos que el libro hace mucho énfasis en esto porque realmente tenemos que ser muy conscientes y muy cuidadosos con este hecho. No se puede amar a los demás con corazón de huérfano. Al huérfano le cuesta trabajo amar. Los huérfanos no saben amar porque pues no han recibido amor. La verdad es que lo que explica ahí el texto es que para poder uno amar a otro tiene que amarse a sí mismo. Entonces uno tiene que aprender a protegerse, uno tiene que cuidarse y no tiene necesidad de estar teniendo que demostrar nada. El huérfano siempre vive pensando en eso. Me tengo que demostrar lo que soy. Debo velar por mí mismo. Nadie lo va a hacer por mí. En cambio, los hijos tienen la unción del Espíritu Santo, la misma motivación y la misma compasión que Jesús. Entonces, los hijos aprenden a dar y recibir amor por fruto o consecuencia de esa relación con Dios. El hijo sabe que Dios le da más cuando aprende a dar a los demás. Y pues por supuesto, vamos a hablar un poquitico de la transformación. Dice la transformación es para conectar a las personas. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla en la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Ni el buen trato ni el mal trato definen la identidad del Hijo. La verdadera transformación consiste en ausencia de temor. Cuando uno vive con la revelación del amor del Padre, puede amar con libertad. Podemos amar a las personas difíciles de amar. A veces hay ese tipo de personas. Nuestra identidad no depende de cómo nos traten. Nuestra identidad es que somos hijos del Padre. Y por la transformación del Espíritu, nuestras metas personales son transformadas, son cambiadas. Y como dice ahí la diapositiva, si uno conoce el amor del Padre, se atreve a dar de sí mismo sin esperar nada a cambio. Adquirimos sensibilidad al dolor, las heridas y a las debilidades de los demás. Entendemos nuestra responsabilidad ministerial. Bueno, esta es digamos, la temática que trata el primer capítulo, el capítulo 10 que vamos a trabajar hoy. Y bueno, pues aquí tenemos un breve resumen, digamos, de lo que se trabajó en el capítulo. Primero, tener en cuenta que los dones no son transferibles, que cada generación tiene su propia responsabilidad espiritual. O sea, lo que les decía hace un momento, que la salvación es gratis, pero la unción no. Los hijos pueden acceder a la presencia de Dios confiadamente, o podemos, ¿no? El Espíritu Santo nos conecta con el Padre y el Hijo, y debemos preparar tiempo, lugar y forma para promover encuentros con Dios. Estoy haciendo como el resumen de lo que trata todo el capítulo. Los hijos entienden la importancia de vivir siempre bajo la guía del Espíritu Santo. Los hijos entienden la importancia del lenguaje espiritual en su relación con Dios. Los hijos entienden que recibieron la responsabilidad de continuar la obra de Jesús. Saben que harán mayores cosas aún que las que hizo el Señor Jesucristo. Y eso es algo que a mí me parece realmente muy motivante, muy atractivo, apasionante de nuestra relación con el Señor. Las cosas que el Señor ha dispuesto que puede hacer a través de nuestra vida, las cosas que puede hacer con nosotros. Y es asombroso encontrar uno en la escritura que diga que serán aún mayores que las que hizo el Señor Jesucristo. Y cuando la Biblia dice, o cuando el Señor Jesucristo citaba, yo me pongo a pensar, ¿cuáles serán esas cosas mayores? ¿Qué más cosas no podrá hacer el Señor con nosotros? ¿Qué más cosas no podremos ver cuando vamos de la mano del Señor? Bueno, y aquí hay unas reflexiones para que ustedes me ayuden un poquito con estos planteamientos, a ver de qué manera podríamos. Bien, vamos a continuar con nuestro capítulo 11. Les comento que el capítulo 11
es un capítulo apasionante, es un capítulo precioso, porque este capítulo plantea este hecho, que nosotros seamos parte de una revolución. Y cuando uno piensa en una revolución, uno se pone a pensar en una turba proclamando arengas acerca de lo que quieren lograr. La revolución del Señor Jesucristo fue una revolución que no tenía gritos, que no tenía turbas, que no tenía ese tipo de cosas violentas, sino la revolución del Señor es una revolución de amor. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir empezando como a verlo. Esta relación con el Señor y la misión, la proyección nuestra en la vida como una revolución. Entonces es la revolución del amor de Dios en las personas. Y entonces dice que esta revolución requiere, y es la invitación para todos nosotros. Es como, a mí me pareció apasionante este capítulo porque nos plantea nuestra relación con el Señor, y a mí el Señor siempre me la ha planteado así, como una revolución. Guerreros dispuestos requiere el Señor. Tener un nuevo vocabulario, que ya vamos a hablar un poquitico acerca de eso, y tenemos a nuestra disposición recursos sobrenaturales para superar la resistencia a la oposición. La madurez espiritual es una obra conjunta entre el Espíritu Santo y nosotros. Y el Espíritu Santo siempre hace su obra completa. Entonces nosotros, digamos que vamos aprendiendo a participar activamente en el proceso de esta revolución. Y esta revolución realmente trasciende a los huérfanos espirituales del planeta. Esta es una misión que, como vamos a ver ahorita, hay una revolución que es de carácter global. Es la revolución de la restauración de la relación con el Padre. Fue el Señor Jesucristo, obviamente, quien inició esta revolución, y es una obra que ha sido continuada por el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. De manera que los hijos de Dios hemos sido reclutados a las filas de esta revolución, y como les decía, me encanta mirarlo así, como una revolución, como algo que vino a trastornar y a transformar el mundo, la vida de todas las personas. Bien, entonces, recuerden que hablábamos de esos tres ingredientes. Vuelvo un momentico acá. Hablábamos de guerreros dispuestos, un nuevo vocabulario y recursos sobrenaturales. Y vamos a hablar de los guerreros dispuestos. Entonces, una de las cosas que cita el texto es que los hijos necesitan padres. La ausencia del padre, y menos mal que contamos aquí con psicólogos para que nos hablen un poquito ahora acerca de eso, produce deterioro social, produce pues una cantidad de efectos perversos, nocivos para la vida de una persona. Y una persona puede tener muchas capacidades, muchas facultades, pero los efectos de la orfandad lo pueden bloquear, a pesar de tener todo eso. Entonces, la ausencia del padre trae, por ejemplo, dentro de ese efecto de deterioro social que les comentaba yo, puede generar delincuencia, violencia, ruptura familiar, abandono, vicios, de todo lo que uno se imagine puede traer. Es absurdo tratar de hallar una solución rápida. El divorcio hoy en día está a la orden del día. Las madres solas son algo cada día más común, más frecuente. El padre divorciado, pues, abandona muy pronto su intención de continuar con ese papel, con el papel de padre. Y nosotros, como fuimos creados a imagen y semejanza de un Dios que se relaciona, pues nosotros indudablemente somos seres relacionales. Y por eso es que las relaciones interpersonales juegan un papel tan esencial, tan fundamental en la salud emocional. La sanidad espiritual pues produce en nosotros sanidad emocional. Y pues por supuesto la sanidad espiritual es una necesidad que digamos que clama en el mundo. Y solamente los padres saludables pueden levantar hijos saludables.
El origen del problema es el espíritu de huérfano, que es, digamos, todo el enfoque, como les digo siempre, de todo esta trilogía, o sea, de los 3 libros. Aleja al hombre de Dios, de sí mismo y también de los demás. Y por supuesto, se necesitan padres espirituales con capacidad de disciplinar a hijos sometidos en amor. Dame un segundito, voy a verificar acá que creo que tenemos por ahí algunos ruidos de fondo. Ya. Bien. Entonces, el Espíritu Santo sabe reclutar guerreros valientes y debemos aprender a pensar como revolucionarios, porque los hijos sometidos aprenden a recibir la corrección y van madurando. Debemos entonces nosotros ser guerreros inconformes con los patrones del mundo. Como dice ahí la diapositiva, los hijos en problemas y la ausencia de los padres están ligados. Hay un vínculo estrecho entre eso. Y se citan los casos de las matanzas que ocurren en los colegios en los Estados Unidos, y cuando se analiza y cuando se llega al fondo de la situación y se investiga sobre la vida que tuvieron esos muchachos que se convierten en criminales, pues generalmente, en la gran mayoría de los casos, fue por ausencia del padre. Y fíjense lo que les decía, necesitamos padres espirituales para criar hijos espirituales. Bien, y esa revolución verdadera es la participación del padre, padres capaces de formar guerreros valientes. Bien, un segundo aspecto es el del nuevo vocabulario. Dice, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Bien, hablamos aquí un poquito de los radicales, que quieren cambiar al mundo, y explica que es necesario redefinir algunas palabras. Hay que apropiarse de un nuevo vocabulario, cambiar las definiciones, y hablamos un poquito de los eufemismos, que lo que hacen es, un eufemismo es expresar una palabra que haga una expresión más suave, que sustituya a otra de mal gusto. Es como llamar las cosas como disfrazar las cosas un poquito con términos que no agredan tanto. Entonces, en el libro del Factor ABA estudiamos un capítulo que hablaba de redefinición de términos, cómo se redefinen a veces los términos para hacer ver a algo malo como algo que no es tan malo. Entonces, lo que explicamos aquí es que no existen reglas para la revolución. Aprender a aceptar lo que antes nos parecía inconcebible. Por ejemplo, él cita varios casos ahí, dice, un ejemplo de esas formas de lenguaje que muchas veces no convienen. Dice, reducción de personal, eso es despido. Pasar a mejor vida, morir. Persona con capacidades diferentes, discapacitado. Conflicto armado, una guerra. Interrupción voluntaria del embarazo, aborto. Daños colaterales, muerte de civiles. Muchos eufemismos pues llevan a aceptar como normal lo que no lo es. Y eso empezó a pasar desde el jardín del Edén. El enemigo ha redefinido los términos para podernos engañar. Entonces, tenemos que aprender que una advertencia de Dios es considerada a veces una mentira. En el cautiverio babilónico le cambiaron los nombres a los israelitas. Ustedes recuerdan que allá estuvo Daniel con sus 3 amigos, y los nuevos nombres que les colocaron tenían el objeto de quitarles su identidad. Mientras que Daniel significaba Dios es juez, le cambiaron su nombre por Belsasar, que es más o menos Baal protege al reino, y Baal era un dios pagano que pues por supuesto lo que estaban tratando con esto era de tergiversar la identidad de Daniel. Y el nombre implicaba la tentación de la posición. ¿Por qué? Porque le estaba hablando de protección del reino y no sé qué.
Los nuevos nombres que se le dieron a Ananías, Misael y Azarías fueron Sadrach, Mesach y Abednego, que significaban esclavo de algo. Esa táctica pues va en contra de la misión del Padre. Nuestra misión radical es de restauración, de amor, de eliminar las mentiras. En esta revolución adoptamos un nuevo lenguaje y es el lenguaje del amor. Hablamos un poquito aquí de los radicales y recuerden que hay una gran diferencia entre los radicales y los fanáticos, porque la diferencia, digamos, radica ahora sí en los radicales, en que los fanáticos matan por sus convicciones, mientras que el radical muere por sus convicciones. Entonces, pues, tenemos que mirar que nosotros seamos verdaderos radicales en cuanto a las cosas del Señor. Y hablemos un poquito de nuestro Señor Jesucristo como el radical. Jesús exponía el engaño con la verdad. Él siempre fue una amenaza para el sistema. Y por supuesto que era obvio que quisieran matarlo. Los fariseos le habían añadido más leyes gravosas a la ley mosaica de las que ya tenía y buscaban la forma de cargar cada vez más al pueblo para someterlo. Porque donde hay ausencia del espíritu, la humanidad se apega a las reglas. Y a Jesús lo juzgaron según leyes humanas y no pudieron dimensionar nunca el plan que él tenía. La religión había tomado un rumbo político y, pues claro, el Señor Jesucristo vino y desenmascaró la falsedad del legalismo. El Señor Jesucristo fue un verdadero revolucionario, un radical. Entonces, fíjense que el apego a las reglas es, digamos, algo que surge como consecuencia de no estar ligado al amor del Señor, a la paternidad de Dios. Entonces, uno cree que cumpliendo cosas, con eso va a lograr una buena vida, porque con eso va a transar de alguna manera al Señor. Pero lejos de eso, porque para nada el Señor y el legalismo van muy distantes. Y aquí tenemos algunos pasajes que me parece interesante que los miremos. Dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga el mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Bien, el Señor Jesucristo hizo mucha claridad acerca de las implicaciones del legalismo. El Señor mostró la imposibilidad de cumplir la ley. ¿Por qué era imposible cumplir la ley? Porque la ley misma contenía una ley que decía que el que fallara en un punto de la ley era culpable de toda la ley, lo cual hace imposible el cumplimiento de la ley. Entonces, el Señor hizo claridad sobre eso, sobre las implicaciones del legalismo. Aquí pareciera que el Señor le está aumentando como la trascendencia o la exigencia a la ley, como que estuviera subiendo el estándar de la ley. Pero la verdad es que el Señor estaba explicando realmente a qué se sometía uno si quería cumplir la ley, porque el Señor lo que estaba trayéndonos al mundo era la gracia, que entendamos que bajo la gracia, o sea, bajo los resultados de la obra del Señor Jesucristo en la cruz, que es llevarnos al amor del Padre, nosotros ya no tenemos que ceñirnos a un poco de reglas que además van a ser imposibles de cumplir. Reveló que la santidad es en realidad pues bienestar integral. Santidad es también sanidad en las relaciones. Y explica cómo lo malo del adulterio no es el acto en sí, sino el daño a la relación de la pareja que genera.
Jesús no está interesado en leyes de control del pecado. Quiere revelar el plan de Dios para las relaciones humanas. Vino a redefinir nuestro vocabulario para reducirlo a su verdadero valor. El Espíritu Santo quiere quitar de nosotros los rótulos del enemigo, quiere revelarnos nuestra verdadera identidad. Entonces, usted no es Cefas, sino Pedro, roca estable. Usted no es Belsasar, sino Daniel, el que ve y juzga por el Espíritu. Usted no es huérfano, usted es hijo. ¿Ok? Y esta es la transformación revolucionaria que el Señor Jesucristo vino a enseñarnos. Ver lo viejo con una nueva perspectiva. Entonces, Jesús tomó esas posiciones radicales, no hacer acepción de personas. Guardar los mandamientos puede ser usado por la religiosidad en contra de la transformación revolucionaria de Jesús. Y por eso el Señor explicaba, y la palabra nos habla muy claro, como en este pasaje que tengo ahí de Hechos 10:28, que dice: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo, y ahí creo que está hablando el apóstol Pedro. Ser transformado requiere realmente disposición de parte nuestra. O sea, como les decía, tenemos un precio en ese proceso. La salvación es gratis, pero el resto lo vamos también teniendo que esforzar por conseguirlo. Las tradiciones de la iglesia se pueden convertir en un gran obstáculo en nuestro desarrollo espiritual. Las leyes alimenticias que había en esa época, y se cita el caso del apóstol Pedro, se habían convertido realmente en indicadores de santidad. Existía ese rótulo de la palabra inmundo que se le asignaba a las personas que tenían alguna enfermedad contagiosa, como el caso de la lepra. Era realmente, ese rótulo era una advertencia para proteger al pueblo del contagio, pero esta palabra no era un rótulo de índole espiritual o un indicador de mayor o menor grado de santidad. Jesús pone en claro estas desviaciones del contexto. Y Jesús establece que todos los alimentos son limpios. Sentó de esa manera pues una posición radical. El Señor tuvo que mostrarle la visión de los alimentos 3 veces a Pedro para que comprendiera la aceptación de los gentiles, que era el mensaje que traía con esa visión. Jesús hizo ver que su obra acogía a todo tipo de personas. Pedro finalmente le predicó a los gentiles en la casa de Cornelio. El Espíritu Santo confirmó el plan de Dios descendiendo sobre los gentiles, o sea, corroborado que sí, el Señor estaba interesado en los gentiles, y cambió ese rótulo de inmundicia y demás que se tenía. Lo importante realmente es el concepto que uno tenga de las personas. Pedro había sido muy influenciado por el legalismo en esa época, y Satanás puede utilizar las convenciones sociales para quitarnos la libertad que como hijos nosotros tenemos. ¿Okay? Y veamos el propósito del mandamiento, un poquitico. Guardar los mandamientos es escoger lo bueno, proteger las relaciones. Guardar los mandamientos no es observarlos, obedecerlos ni cumplirlos. El mandamiento es para proteger, cuidar o vigilar algo de mucho valor. O sea, el objetivo no es cumplir la norma. El objetivo es proteger algo que está más allá. Nuestro comportamiento no es realmente lo que al Señor le interesa. No es el verdadero interés del Señor. La clave para vivir como hijo no es la carga de la obediencia religiosa de normas, es la cercanía con el Padre para vincularnos a Él en amor. El temor de Dios, pues por supuesto, no consiste en miedo. Es la reverencia que reconoce que sin Él no podemos vivir. Es el asombro de su invitación. Es el reconocimiento de lo maravilloso que es estar, hablar, vivir y movernos con el Señor siempre. Como buen revolucionario, Jesús le dio una nueva interpretación a la ley, y el objetivo de Jesús era llenar el planeta de amor, del amor del Padre. El objetivo de la revolución del Señor Jesucristo es hacernos como Él es. Dice: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
Y un tercer aspecto son los recursos sobrenaturales. La lucha por el espíritu. Entonces recordemos que lo que el espíritu brinda es gratuito e intransferible. ¿Por qué? Porque los dones que el espíritu nos da no son hereditarios. No se los vamos a dejar a nuestras generaciones. Cada cual tendrá que entrar en relación con el Espíritu Santo y de esa manera el Espíritu Santo le irá dando conforme a él le parezca. Entonces, todos tenemos que luchar por las cosas del Espíritu. Cada día debemos cultivar la vida en el Espíritu. Dice, el Señor le dijo a Moisés, manda a los israelitas que te traigan aceite puro de olivos prensados para la iluminación del santuario. Así las lámparas se mantendrán siempre encendidas. Aarón preparó las lámparas en la tienda de reunión fuera de la cortina del pacto para que ardan delante del Señor toda la noche. Este será un estatuto perpetuo para las generaciones venideras. Las lámparas que están sobre el candelabro de oro puro se mantendrán siempre encendidas delante del Señor. Y pareciera si uno analiza el pasaje desde el punto de vista espiritual, uno consideraría que toda la vida nos iríamos a estar alumbrando con lámparas de aceite y no habríamos conocido los favores de don Tomás Alva Edison y de tantos otros hoy día. Pero nos está hablando de algo mucho más grande y es estatuto perpetuo. El aceite de oliva es tipo del Espíritu Santo y este aceite se obtiene machacando las olivas. Ustedes saben que hay un libro muy bonito que escribió el pastor Ignacio Guevara que se llama Olivas Machacadas y habla precisamente de esto. Es realmente ese proceso de obtención de ese aceite, es un proceso agresivo, es un proceso doloroso. Pero el aceite que se obtiene de las olivas se utiliza para encender las lámparas del templo. Las llamas del candelabro representan pues la revelación del Espíritu Santo, al igual que el aceite. Y es necesario mantener el aceite para que la lámpara no se apague. Ustedes recuerdan todos las parábolas de las 10 vírgenes y muestra allí en esa parábola las consecuencias del descuido. Y estamos hablando del descuido en el ámbito espiritual. Las 5 insensatas se perdieron de la boda. ¿Por qué? Por su ligereza en el cuidado del aceite. Es decir, en el cuidado de asegurarse de estar en la presencia del Espíritu Santo. Cada día tenemos que machacar las olivas que somos de alguna manera nosotros y extraer ese aceite. Debemos esforzarnos por mantener nuestra lámpara encendida, nuestra relación con el Señor. Y el libro habla acerca de la necesidad de romper la membrana que separa lo físico de lo espiritual. Y para hablar un poquito más de los recursos sobrenaturales, fíjense que aquí hablamos de la lucha por el espíritu. Vamos a hablar de cómo traspasar esa división entre lo físico y lo espiritual. Nosotros vivimos una vida natural y a la vez estamos, me quedo pegado ahí, en lugares celestiales con Jesús. La revolución espiritual se hace con armas espirituales. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Segunda de Corintios 4. Un segundito porque escuché por allá ruidos. Voy a volver a silenciar nuevamente. Ok. Bien. Entonces, los dos mundos, el físico y el espiritual, están muy cerca. Es decir, como si estuvieran separados por una membrana realmente, por algo muy, muy delgado. Vivimos nosotros pues esas dos dimensiones, la dimensión sobrenatural del espíritu y la dimensión de lo físico. Vivimos una vida natural y a la vez estamos en lugares celestiales con el Señor. Cuando Jesús hacía milagros decía que el reino de Dios se había acercado. La revolución espiritual se hace con armas espirituales. Nuestra lucha no
Nuestra lucha consiste en perforar esa membrana divisoria para alcanzar lo espiritual y aplicarlo a lo natural. Y aquí viene pues a citar un poquitico la forma como podemos pasar de lo físico a lo espiritual. Y nos habla de esos 4 aspectos que hay ahí. Alzando las manos, levantando la voz, hablando de los asuntos de Dios y por medio de los dones espirituales. Y entonces vamos a hablar de cada uno de estos 4 aspectos. Entonces, iniciamos con el tema de alzando las manos. Dice, quiero pues que en todas partes los hombres oren, levantando las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. Que suba a tu presencia mi plegaria como una ofrenda de incienso, que hacia ti se eleven mis manos como un sacrificio vespertino. Entonces, cuando decimos nosotros alzando las manos, tenemos que recordar algunos acontecimientos bíblicos que pudimos nosotros evidenciar la forma como el Señor respaldaba y obraba por estar levantando las manos. Recuerden ustedes cuando Aarón y Ur sostuvieron las manos de Moisés para vencer en el mundo espiritual. Y recuerden que cuando se cansaba y bajaba las manos, entonces empezaban a perder la batalla, pero Ur y Aarón le levantaban las manos y empezaban a tener la victoria. Moisés alzó la vara sobre el Mar Rojo y de esa manera logró que se abrieran las aguas. ¿Y cómo lo hizo? Levantando las manos. Jesús elevó 5 panes y 2 peces y miren ustedes la multiplicación tan grande que hubo. Y Cristo fue alzado en la cruz y de esa manera también rompió el velo. Alzar las manos realmente es un signo de victoria. La alabanza detiene al enemigo. La otra forma es levantando la voz. Dice, por causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza de labios de los pequeñitos y de los niños de pecho para silenciar al enemigo y al rebelde. La alabanza realmente es un arma poderosa y hablábamos ahora de nuestras armas espirituales. Es un arma poderosa contra el enemigo. El poder del cielo se desata cuando se alaba a Dios. Una canción física penetra hasta el mundo espiritual. Recuerden ustedes que Josué puso 7 sacerdotes a tocar trompetas alrededor de Jericó. Gritaron a la vez y de esa manera perforaron esa membrana. Josafat también designó guerreros que alabaran delante del ejército. Perforaron la membrana y derrotaron al enemigo. Pablo y Silas alabaron a Dios en la cárcel y se rompieron las cadenas, se abrieron las puertas, hubo temblor, hubo de todo. Nuestra voz es la lanza que perfora el velo entre lo natural y lo espiritual. Y recuerden que hemos hablado de ese poder que tenemos nosotros en la alabanza. La otra forma es hablando de los asuntos de Dios. Moisés le dijo al faraón, deja ir a mi pueblo. Natán confrontó verbalmente a David con su pecado. Jesús le habló a los demonios y de esa manera trajo libertad. Pablo le habló al carcelero de Filipos para poder compartir a otros. Las oraciones perforan esa membrana. Es la forma de cooperar con los propósitos de Dios. Solamente contar un testimonio ya es bastante poderoso. Y otra forma de las 4 que citábamos es por medio de los dones espirituales. Recordemos que los dones espirituales son ese regalo poderoso, sobrenatural que el Espíritu Santo coloca en nosotros. La clave es aprender a perforar esa membrana cada día. Y cuando hablamos nosotros de los dones del Espíritu, tenemos que recordar que son para cualquiera que esté dispuesto a cooperar con el Espíritu Santo. Los dones le pertenecen al Espíritu Santo, pero se los provee a las personas que en un momento dado los requieran para algo especial que el Señor va a hacer en alguna situación particular. El Espíritu los reparte como considere, como Él disponga.
Las manifestaciones espirituales son para el beneficio de la iglesia. Eso es algo muy importante que debemos tener en cuenta, porque estas manifestaciones espirituales son la forma de compartir el amor y la compasión del Señor. Por supuesto que traspasan del ámbito espiritual al natural. Quien no vive en el espíritu no puede concebir en hacer las mismas obras de Jesús. Y de hecho, cuando uno habla con una persona que no conoce acerca del Señor y por alguna razón se resulte hablando de un tema de estos del poder de Dios, pues les parece absurdo, les parece ridículo, porque no están en el ámbito espiritual, no viven en las cosas del espíritu. Prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que en Él se refugian. Y como les dije hace un momento, vamos a hablar un poquitico acerca de la revolución a nivel global, ¿ok? De esa revolución sobrenatural que el Señor y que trasciende a todo el planeta que el Señor nos ha planteado desde el principio. No ruego solo por esto, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Entonces nosotros no podemos perder de vista que tenemos una gran comisión. Y vamos a hablar un poquitico al detalle acerca de esto. El Espíritu pone fuego en nosotros para la revolución global. Los hijos de Dios debemos ser los protagonistas de esta revolución. El cristianismo explica el libro y me parece tan interesante, tan atractivo esto, porque nos empieza o nos ayuda a abrir nuestros ojos. El cristianismo se ha amoldado al mundo. Se ha perdido ese ímpetu por la revolución iniciada por el Señor Jesucristo. Hemos adoptado los conceptos humanos acerca del éxito. Nos conformamos con invitar a la gente a la iglesia, pero no nos ocupamos del discipulado, no nos ocupamos de lo que Jesús nos mandó, hacer discípulos, acompañarlos, guiarlos, enseñarles la palabra. La revolución del Señor Jesucristo es con fuego y con poder. Debemos retomar la pasión del Señor por los huérfanos espirituales, que es realmente la tarea nuestra como la gran comisión. Las buenas nuevas son que los huérfanos espirituales pueden volver a casa. Ese es el mensaje de las buenas nuevas. El propósito de Jesús fue hacer discípulos para una revolución global. Jesús siempre quiso que sus discípulos fueran revolucionarios, aventureros, pioneros en la fe. Por eso dice Mateo 28, 19, 20, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Porque esta revolución de amor con el Señor es una revolución que realmente es en serio. Es un asunto muy serio y muy apasionado. Nosotros marchamos en esta revolución por la liberación de los cautivos. Nuestra revolución es con poder y traemos el cielo a la tierra. En cualquier parte hay posibilidad de mostrar el amor del Padre. El Espíritu Santo, como les comentaba hace un rato, que obró en la vida del Señor Jesucristo, es el mismo Espíritu que obró en la vida de los apóstoles y es el mismo Espíritu que hoy día obra en nosotros. Él es quien nos transforma a nosotros realmente como revolucionarios del amor de Dios. Por eso es tan importante la intimar en nuestra relación con el Espíritu Santo. Él es quien nos transforma a nosotros en esos revolucionarios del amor. Somos revolucionarios capaces de conectar lo espiritual con lo natural. Somos los agentes de proclamación del llamado a la transformación personal. Nuestra misión realmente es ganar más adeptos para que también participen en esta misma revolución. Traer de vuelta a casa huérfanos y desamparados. Nuestra misión es cooperar con el Espíritu Santo en esta revolución y que esta revolución se multiplique por todo el planeta. Y es muy importante nosotros estar tan apasionados por esta revolución,
por el Señor, que la gente al vernos quieran tener también esa misma experiencia. Y vamos a hacer aquí un resumen de lo que trató este capítulo. El Señor no vino a fundar una religión. El Señor vino a iniciar una revolución de amor, a hacer volver el corazón de los huérfanos al Padre. Los radicales cambian su vocabulario. Jesús nos llevó a conocer el verdadero significado de la ley. Explicó lo que es santo, inmundo o común. La obra del Espíritu es redefinir nuestro concepto de Dios como Padre, de nosotros como hijos. Nuestra misión tiene que ver con traer lo eterno a lo temporal. Jesús siempre planteó esta revolución con un carácter global. Ese a nivel de resumen de lo que es este capítulo 11. Este último capítulo del libro. Este libro trae 11 capítulos y este es el último. Y el libro, como lo han visto ustedes, es realmente apasionante. Vamos a mirar algunas reflexiones. Entonces, el Señor lo que les estaba diciendo es, miren, ¿ustedes creen que la ley realmente es algo importante y que la pueden cumplir? Yo les digo que no. Si ustedes quieren ir a la minucia de la ley, esto trasciende mucho más allá. No es simplemente que lo encuentren a usted en el adulterio, que con el solo hecho de que codicie en su corazón, en su mente, ya es culpable. Entonces lo que estaba haciendo ver era la imposibilidad de cumplir la ley. ¿Por qué? Porque los estaba preparando para la gracia. ¿Ok? Listo. Entonces, pues claro que tiene que ver con lo mismo que tú decías también, pero fíjate que trasciende mucho más allá. El Señor lo que les estaba diciendo es, tomen conciencia, ustedes no pueden cumplir la ley, quieren ir a la minucia de la ley, esto lo que quiere decir es esto y esto y esto, no la van a poder cumplir. Entonces, ¿para qué? Para conducirnos a lo que venía y a la obra que Él iba a hacer en la cruz, que era llevarnos a un nuevo nivel, que es el nivel de la gracia, donde la ley ya no está escrita en las tablas, sino en nuestro corazón. Donde nosotros nos movemos es por el amor de Dios, porque si fuera por cumplimiento de la ley, pues ninguno de nosotros clasificaría para llegar a tener la posibilidad de llegar a la presencia del Señor. Hoy en día el Señor abre sus brazos y nos recibe a todos en el amor y estamos libres de los estándares de la ley. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Que la gracia es una licencia para el pecado? No, al contrario. Cuando uno realmente estrecha vínculos con el Señor, estrecha su relación con Dios, pues entonces se mueve en el amor y en la libertad de que aunque cometa un error, Dios no lo va a condenar. Y por supuesto que la persona que realmente tiene una entrega genuina al Señor, pues va a procurar evitar cometer las faltas que la ley realmente contempla. ¿Okay? Entonces, fíjense ustedes cómo va mucho más allá del Señor a las cosas y nos ayuda a crecer cada día más. De manera que muchísimas gracias por el tiempo, por la posibilidad de estar hoy compartiendo todos acá.